Buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a hablar de dos cosas. En primer lugar, nos toca Hechos capítulo 13, versículo 42 a 52. Y vamos a ver, por un lado, lo que es el rechazo de los judíos, lo que vemos en este pasaje. Y en segundo lugar, vamos a pensar en la reacción de los dos. Cómo reaccionaron los judíos hacia el Evangelio y cómo reaccionaron los gentiles hacia el Evangelio. Esos son dos conceptos. Entonces, vamos a leer el pasaje, empezando con 42. Hechos 13, 42. Cuando salían ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El rechazo de los judíos. Es interesante cuando pensamos en el libro de Hechos, y vamos a hacer un repaso rápido del libro, cuando pensamos en la reacción de los judíos. ¿Cómo reaccionaron hacia el Evangelio desde el principio? Y si vamos al capítulo 2, el primer día de Pentecostés, cuando Pedro estaba predicando el Evangelio, cuando hablaban en lenguas, se burlaban de ellos. Entonces ya vemos su reacción. Eran algunos tal vez pensaban otra cosa, pero ya vemos que se burlaban de ellos por ver y escuchar que hablaban en varios idiomas. Después, en capítulo 4, vemos que los apóstoles son encarcelados, van a la cárcel y son amonestados para que no hablaban más en el nombre del Señor Jesús. En capítulo 5, vemos que los apóstoles otra vez están encarcelados, pero esta vez azotados. Entonces es un poco más grave la cosa. Cuando llegamos a capítulos 6 y 7, escuchamos el mensaje de Esteban. Un muy buen mensaje, muy buena predicación que disfrutamos, pero vemos cómo estaban en contra y sabemos cómo termina la cosa, que están llenos de enojo, lo sacan de la ciudad y muere apedreado. La reacción de ellos. Después, en capítulo 8, vemos que empezó la persecución. Y especialmente vemos a Saulo de Tarso, que después es Pablo, que está persiguiendo. En capítulo 9, después que Pablo se convierta, vemos que él mismo es perseguido. Y cuando está en Damasco, lo tratan de matar. Cuando llega a Jerusalén, empieza a predicar,
al principio los discípulos no confiaban en él, pero después por Bernabé gana la confianza y está bien, pero después los judíos otra vez tratan de matar a Pablo. En capítulo 12 tenemos a Jacobo y después a Pedro. A Jacobo, Herodes lo pudo encarcelar y lo pudo matar. Quiso hacer lo mismo con Pedro, pero con Pedro no lo pudo porque Dios hizo un milagro, pero era su intención matar. Después, en capítulo 13 vemos la reacción en Antioquía, como hemos leído recién, cómo reaccionaron los judíos y cómo rechazaron el Evangelio. Y cuando seguimos en Hechos, vemos que muchas veces Pablo iba a las sinagogas y vemos cómo no aceptaba el Evangelio. Lo vemos en capítulo 14, en Iconio y después en Listra, cómo lo perseguían, como en Listra lo apedrearon a Pablo, rechazaron el Evangelio. Cuando vamos al capítulo 17, en Tesalónica y también en Berea, también rechazan el Evangelio. En capítulo 18, en Corinto, otra vez empieza con los judíos, pero después tiene que cambiar para la escuela de Tirano, un gentil. Después, cuando llegamos al capítulo 21 a 26, vemos Pablo otra vez en Jerusalén y cómo trata de hacer su defensa, pero vemos la oposición de los judíos contra él, lo quieren condenar, lo quieren matar hasta que una conscripción, un esfuerzo para matarlo que no tuvo éxito. Después tuvieron que mandar a Cesarea para que no pasara nada y después lo mandan a Roma. Y cuando llegamos a Roma, vemos que se encuentra con los judíos también y también en Roma los judíos rechazan el Evangelio. Entonces, podemos apreciar como a través del Evangelio la reacción de los judíos. Ahora, es interesante porque Pablo dice, lo que vemos acá en versículo 46, a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Cuando llegamos a Romanos, capítulo 1, versículo 16, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También habla en capítulo 2, versículo 9 y 10, otro concepto, pero igual interesante los comentarios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Gloria y honra y paz a todo que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos como al principio Dios quería que los judíos escucharan primeramente el Evangelio, que ellos aceptaran a Jesucristo como Salvador. ¡Qué privilegio! Para poder escuchar primeramente el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué fue la reacción de ellos? Ellos rechazaron al Evangelio. Entonces, ¿qué pasó con Dios? Y creo que podemos apreciar de que en los próximos capítulos, otra vez pensando en resumen de lo que tenemos en Hechos, de que cuál es la reacción de Dios hacia los judíos. Porque cuando leemos el libro de Hechos, podemos apreciar cómo parece que los judíos van quedando atrás y son los gentiles que están rechazando el Evangelio. No es lo que podríamos pensar que la extensión del Evangelio, que empieza en Jerusalén y muchos creen, y después en Judea, después en Galilea, en Samaria, y muchos creen, entonces vamos a seguir adelante, vamos a ir a Siria, vamos a ir a Turquía, vamos a seguir adelante para predicar el Evangelio, porque ya muchos han creído. No. Creo que lo que podemos apreciar durante el libro de Hechos es de que Dios está dejando al lado, ¿no? Que tiene la primera oportunidad. Pero porque ellos rechazan el Evangelio, entonces se extiende a otros lados. Como si ustedes no lo quieran, muy bien, voy a dar la oportunidad a otros. Como dijo, judíos primeramente, pero después no es
primeramente los judíos y después vamos a incluir también los gentiles, pero parece dejamos los judíos afuera y vamos a dar la oportunidad a los gentiles. Me hace acordar de esa palabra de la viña, de cuando él arrendó la viña a los obreros, los arrendadores, y ellos en vez de aceptar y trabajar con él, terminaron tratando mal los siervos y matando al hijo, y después viene el dueño, ¿qué va a hacer? Y va a rechazar a ellos, va a matar a ellos y le va a dar la viña a otros. Y lo que vemos acá era un sentido, una profecía acerca de lo que iba a pasar, que ellos rechazados, pero dar la viña a otros. El evangelio rechazado por los judíos y dado a otros. Y lo que podemos apreciar cuando pensamos en Hechos, el evangelio al principio, hasta el capítulo 7, está en Jerusalén, está concentrado en Jerusalén. Cuando llegamos al capítulo 8, vemos que empieza a salir el evangelio y va a Samaria. O también podemos apreciar como cumpliendo con el mandato del Señor, que había dicho que empezaron con Jerusalén, Judea, después Samaria, después al último de la tierra. Y lo vemos, capítulo 8, llega a Samaria con Felipe. Y después vemos que se encuentra con el eunuco, el etíope, y se predica el evangelio para que él pueda llevar el evangelio a su país. Después vemos en Pablo que cuando se convierte en Damasco, que es en Siria, no está en Israel, vemos que él empieza a predicar el evangelio. Y después al final del capítulo vemos a Pedro que está predicando en Listra y en Jope, Lidia y Jope, está predicando un poco saliendo de Jerusalén. En capítulo 10 va a Cesarea, no tanto el lugar geográfico, pero más está hablando a un gentil, a Cornelio, el centurión del ejército romano. Entonces vemos que está saliendo de los judíos, dando oportunidad. En capítulo 11 vemos que empiezan a predicar el evangelio en Antioquía, que es en Siria, pero también habla de ir a Fenicia y también a Chipre a predicar el evangelio. Después, cuando llegamos al capítulo 13, vemos que empieza a predicar el evangelio en otros países. Vemos que Pablo en primer lugar va a Chipre, predica el evangelio, cruza la isla y después va por hoy en día lo que sería Turquía, y después más adelante en otros viajes cruza a Grecia y después a Europa y Roma y todo eso, y vemos cómo se va extendiendo el evangelio. Entonces, vemos qué diferencia cómo empieza y cómo termina. Y me hace acordar de Pablo 3 veces en Hechos. Habla de rechazo. Entonces vemos cómo Dios está dejando, cómo se extiende el evangelio a otros países, dejando al lado Israel. Y lo que leímos, versículo 46 otra vez: mas puesto que la desecháis y no os buscáis dignos de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces lo está rechazando. Pero también vemos en capítulo 18, otra vez cuando está en Corinto, versículo 6, cuando los judíos, dice, oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Otra vez, Pablo, rechazando a los judíos, decidido a predicar a los gentiles. Y dice, saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Dejó la sinagoga para ir al otro lado. Y después, en capítulo 28, cuando Pablo llega a Roma y junta a los gentiles, a los judíos para poder hablar con ellos. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del
Isaías a nuestro padre diciendo, ve este pueblo, diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis. Y después, versículo 28, sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Entonces, 3 veces por lo menos tenemos en Hechos Pablo diciendo que va a rechazar, no que va a incluir también, pero deja afuera al lado los judíos y después empieza a trabajar con los gentiles, el rechazo. Podemos pensar muy bien, ¿por qué he tomado este tema en capítulo 13? ¿Por qué hablo de este tema? Y creo que sencillamente porque el pasaje que me tocó, lo que hemos leído, no solamente habla de cómo reaccionaron, que es lo que vamos a pensar ahora, pero también es un ejemplo de que los judíos rechazaron el Evangelio y los gentiles aceptaron el Evangelio. Pero también cuando pensamos en capítulo 13, en Hechos, cuando estamos leyendo, creo que podemos apreciar una gran división, una gran diferencia. Cuando llegamos, si quisiéramos dividir Hechos capítulo 12, si quisiéramos dividir Hechos, lo podemos dividir en 2 partes. Hasta capítulo 1 a 12 y después capítulo 13 hasta 28. En capítulo 1 a 12 más o menos estamos predicando el Evangelio en Jerusalén. Tiene que ver con Israel. Pero cuando llegamos al capítulo 13, salimos de Israel y ahora estamos en otros países. A pesar que en 21 vuelve, pero vemos como el Evangelio está llegando a otros lados. También en capítulo 1 a 12, el apóstol que sobresale en ese pasaje, esa parte es Pedro. Es Pedro quien está predicando. Y muchas veces sale Pedro. Pero cuando llegamos al capítulo 13, vemos que el que sobresale es Pablo. Pedro era el apóstol a la circuncisión, pero Pablo que pensaba, no, yo soy apóstol a los gentiles para predicar el Evangelio. Entonces podemos apreciar, creo que fácilmente, esa diferencia de que entre la primera parte de Hechos y la segunda, como hay un cambio, y Pedro no se muere, pero en figura se muere. Y después aparece el capítulo 15 cuando hay esa gran discusión en Jerusalén, pero vemos como Pedro queda fuera y Pablo toma su lugar. También podemos apreciar de que cuando empezamos Hechos, estamos en la capital de Israel. Estamos en Jerusalén. Cuando llegamos al capítulo 28, estamos en la capital de los gentiles. Estamos en la capital de Roma. Y también podemos apreciar que en la primera parte estaba pensando que en la primera parte los discípulos son rechazados. Cuando llegamos al capítulo 21 a 26, vemos que es Pablo rechazado. Y después cuando pensamos, ¿qué pasó? Cuando pensamos en la historia futura y lo que pasó con Israel y los gentiles, vemos en el año 70, por haber rechazado el Evangelio, vemos que vino Tito y destruyó la ciudad de Jerusalén, lo sitió, lo destruyó, y en el templo no dejó piedra sobre piedra mientras los soldados buscaban el oro que estaban en él. Entonces vemos cómo Israel fue rechazado por Dios, el fin. Pero podemos pensar, esto no es el fin. Podemos, es triste historia, es una advertencia por el rechazo del Evangelio, pero también podemos pensar que Dios no ha desechado a su pueblo. Cuando llegamos al capítulo 9 en Romanos, Pablo explica de que, muy bien, Dios había dejado a un lado, pero no de todo. Y va a llegar el momento, como vemos en el capítulo 11, otra vez va a aceptar a su pueblo, y me hace pensar que en Romanos 11,
Versículo 12, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y después el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces podemos apreciar cómo Dios ha rechazado a su pueblo, pero lo ha puesto a un lado, ¿no? Y otra vez lo va a traer y lo va a bendecir, y cuando lo vuelve a traer, va a ser de mucha bendición para no solamente para ellos, pero también para el mundo. Ahora vamos a pensar en las dos reacciones que tenemos en Hechos capítulo 13. Uno es la reacción de los judíos y otro es la reacción de los gentiles. Al principio, todo parece muy bien con eso. Estoy pensando, ¿qué pensaba Pablo? De repente Pablo estaba pensando que en Israel habían rechazado el Evangelio. Pero cuando salió de Israel y cuando iban a otros países, vemos acá en capítulo 13, está en Turquía, y muchas veces va a las sinagogas y tal vez habría pensado muy bien, los judíos van a aceptar el Evangelio, de que tal vez en Israel está muy en contra por lo que ha pasado, pero si salimos del país y vamos allá porque vamos a estar más abiertos, están acostumbrados a mezclarse con los gentiles, y tal vez esperaba otra reacción de los judíos, y le dio una oportunidad. Y empieza a predicar y va para allá. Y vemos que los judíos, al principio, ¿no? Lo que vemos en capítulo, versículo 43, ¿no? Muchos de los judíos, especialmente piadosos, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Al principio, mucho entusiasmo. Muy bien, nos gusta la idea. Entonces, muy bien, llega el sábado siguiente, Pablo está en la sinagoga, están prontos para escuchar el Evangelio, pero vemos que los judíos, viendo a la muchedumbre, no se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué habrá pasado? Puede ser, ¿no?, de que cuando vieron los gentiles que vieron, los judíos eran muy patrióticos, eran muy nacionalistas, y tal vez pensaba que todo esto es para ellos. Y en un sentido quería dejar afuera a los gentiles. Cuando se dio cuenta que había más gentiles que judíos en la sinagoga, dice, no, este evangelio es para nosotros. Esto no es para ellos. Entonces, después no le gustó la idea. Puede ser de que él estaba pensando, que muchos de los que iban de repente, muchas personas interesadas en el judaísmo, y tal vez pensaban que iban a pedir, como Pablo iba a robar sus ovejas, como se dice, de que mucha gente entusiasmada, muy bien, estos muy bien se van a convertir al judaísmo, pero ahora en vez de convertirse al judaísmo, se van a convertir al cristianismo. Entonces, tal vez había celos. Pero también lo que podemos apreciar que revela el corazón. ¿Cómo estaba el corazón de los judíos? ¿Estaban bien? ¿Estaban conforme con el Evangelio? ¿Estaban pensando, es lindo para ellos? Qué lindo sería para los gentiles también. Pero se notaba que el corazón de ellos no estaba bien. Y es por eso que vemos la reacción. En primer lugar, ellos rechazan el Evangelio. Y por causa de eso, versículo 46, Pablo rechaza a ellos, ¿no? Y no solamente Pablo, pero también Dios está rechazando a ellos. Después vemos en versículo 50, no solamente que rechazaron el Evangelio, pero empezaron a instigar a mujeres, etc., y levantaron persecución contra Pablo. Y después, como resultado, vemos que sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, dejaron allá a los judíos para ir a otra ciudad. Entonces vemos esa reacción negativa de los judíos. Empezaron bien, pero el corazón no estaba bien. Después empezaron no solamente a hablar mal contra ellos, pero también a perseguir a los apóstoles
Y vemos también la reacción de Pablo y de Dios, no contra ellos. Lo que es lindo es cuando apreciamos la reacción de los gentiles, ¿no? Lo que podemos apreciar es entusiasmo, pero lo que podemos apreciar con los gentiles es la obra de Dios, que Dios está obrando, que Dios está haciendo algo. Entonces, vemos en primer lugar que los gentiles le rogaron que siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces, estaban entusiasmados. Ellos querían que siguieran, ¿no? El día siguiente vemos que casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. ¡Qué lindo! ¿No? La reacción de los gentiles. Al principio algunos, y durante la semana habrán hablado que sus parientes, con sus amigos, compañeros, para animarlos para que fueran a la sinagoga a escuchar a Pablo. ¡Qué lindo! Vemos como Dios está obrando. Es la obra de Dios, por eso que fueron tantos. Entusiasmando a ellos para compartir lo que sabían acerca del Evangelio con los demás. Y después, versículo 46, vemos que por causa de eso, que Pablo dice, aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Cómo habrá le gustado eso? Cuando Pablo, no, vamos a dar prioridad a ustedes. Nosotros estamos contentos, entonces la reacción de Pablo hacia los gentiles. Y también la salvación, tenemos luz para los gentiles y salvación para los gentiles, ¿no? Luz, porque está en las tinieblas en cuanto a la verdad, salvación en cuanto al pecado, a través de la doctrina, la parte práctica, todo para los gentiles, ¿no? ¿Y cómo reaccionaron? Oyendo esto se regocijaban, glorificaban y creyeron. Tres verbos que hablan de la reacción y qué lindo es. Y otra vez podemos apreciar Dios obrando. Ese gozo que Dios produce. Glorificaban la palabra del Señor, apreciaban, ¿no?, lo que Dios decía y creyeron, ¿no? Y después el resultado, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, no solamente allá, en Antioquía de Pisidia, pero estaba la provincia de Pisidia, se difundía la palabra para que otros escucharan. Otra vez Dios hablando. Y termina en versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gozo sí en sus corazones, el Espíritu Santo también es la obra de Dios. Entonces podemos apreciar en el caso de los gentiles y en lo que vemos acá, Dios obra. Pablo va, predica el Evangelio. ¿Cómo reacciona? Se entusiasma, llama a otros, se difundía luz y salvación, y después termina el capítulo lleno de gozo y del Espíritu Santo. Entonces podemos apreciar las dos reacciones. Y también nos hace pensar en la palabra del sembrador, que algunos con entusiasmo, muy bien, con mucho entusiasmo, empezaron bien, pero no terminaron bien. Pero por el otro lado podemos apreciar que algunos sí dio fruto, algunos 30, otros 60, otros 100%. Entonces, dos reacciones hacia el Evangelio. Uno, tal vez la carne, una reacción humana, que los judíos, mucho entusiasmo, pero no era la obra de Dios. Pero en cuanto a los gentiles, sí, era la obra de Dios. Dios estaba obrando en ellos. Y cómo se difundía la palabra, como el resultado. Y podemos apreciar, seguir los hechos, como Dios seguía orando para que muchos creyeran. Y sabemos que después en el Imperio Romano había unos cuantos, ¿no?, que habían aceptado a Cristo como Salvador. Entonces, terminando, podemos apreciar, en primer lugar, una advertencia hacia el rechazo. Lo que pasa con los judíos, rechazar el Evangelio. Y qué grave es rechazar el Evangelio. Pero en segundo lugar, podemos apreciar esas dos reacciones. Uno es el entusiasmo, ¿no?, por parte de uno. Otra, la obra del Espíritu Santo en los que escuchan el Evangelio. Entonces, que sea de bendición para nosotros, lecciones para aprender de este capítulo y lo que tiene que para enseñar a nosotros.